Muy bien, pues nada, voy a empezar yo con mi sección ahora y hoy no vamos a hablar de, voy alternando, como vais viendo, voy alternando lo del libro de Jordi Nomen con otros temas y hoy quería traer de María Montessori qué entendemos por disciplina. No sé si os habéis planteado en la educación qué es la disciplina y cómo se... Me viene fenomenal en este momento de paternidad, pero muy bien. O sea, ¿nos vas a dar trucos para...? Adelante, Sí, por favor, bueno, necesito dos. Ya Dos sabéis que, disciplinas. ya sabéis, bueno, para empezar os voy a hacer a lo mejor que me digáis qué entendéis por disciplina y luego de ahí vamos a hablar qué es la disciplina. A ver, ¿quién se anima? Y si no voy a coger definición que he cogido de internet por diccionario que se entiende por disciplina. Pues la más básica ¿Empiezo yo? sería como el conjunto de normas que ayudan a cumplir con los criterios No tienes clarinete, estos Lobo. establecidos. Pero ¿Has si lo dicho? estaba leyendo, estaba mirando para un lado, lo Joder, estaba digo, me leyendo está No, seguro. no, estaba, que va, no, estaba Vale, pensando. vale. Ha Bueno, dicho he encontrado varias definiciones. La de relacionada con la enseñanza pone doctrina, enseñanza o educación del comportamiento de una persona, conjunto de reglas para mantener el orden. Y luego hay otra que no me ha gustado mucho, es regla de enseñanza impuesta por un maestro a sus discípulos. Digo, Bueno, uy, ¡Olé! ¡Viva madre mía, España! Pero quiero decir, eso esto era así Una en disciplina, nuestra ¿no? generación, cuando íbamos nosotros a la escuela, pero hoy día la verdad es que solo escucharlo, no hay ningún plan educativo que acepte eso, vamos. Luego, Además se haga porque, luego, ¿no? además porque el maestro y no que te diga el jefe o tu padre o algo así, claro. Los hijos de Iván dirán, papá, no eres mi maestro. No, es que eso, justo, esta mañana me ha dicho, esta mañana me ha soltado eso, el de 4 años me dice, no, aquí no hay ningún profe. No le he dicho, no sé qué, dice, aquí no hay ningún profe. Como diciendo, si me lo dice la profe, vale, pero que me lo digas tú, No, ¿tú quién yo es que eres ahí para te confirmo decirme que... que... ¿Tú quién te has Pero creído? O sea... es que a mí me ocurre, y lo siento, Rocío, es que lo no, siento, Rocío, no, sueles sí, tocar temas que es que nos tocan muy, muy de cerca. A mí claro, me pasa que es a que mí yo, igual. en casa, esto es un torbellino constante, y imaginaos literalmente al diablo de Tasmania de la Warner, no sé si... Sí, Y multiplicarlo por dos, y hay dos por aquí por casa, yo diciendo, ¿cómo controlamos esto? Y llegamos al cole, a tutoría, y nos dice la maestra, vuestros niños, el niño y la niña son los más formales y los más buenos y los mejores ¿Y eso por qué? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo Eso se me hace? suena, ¿eh? A mí también me Yo, suena Bueno, eso. pues se consigue, yo creo que es muy importante hablar de disciplina y cuando hablas de disciplina tienes que hablar de límites y de libertad. Los límites son súper importantes y para eso, bueno, por suerte hoy en día los límites no son límites autoritarios, sino que son límites desarrollados con consecuencias lógicas, ¿no? Es decir, los límites están en algunas escuelas y en concreto en las escuelas Montessori, pero en muchas escuelas cada vez más, los límites a veces hasta las reglas las ponen los mismos niños en el aula, ¿no? Cuando entre ellos se reúnen, ¿no? Que se habla mucho ahora de grupos de asamblea, ¿no? De que los niños reúnen, ellos mismos a veces marcan sus propias reglas para Es una funcionar mejor pregunta en en el eso, aula. porque yo me acuerdo que en nuestro cole, que era especial, hacíamos esas cosas a veces, y lo curioso es que nuestras normas eran mucho más estrictas y iban mucho más allá de los profesores. De hecho, los profesores o sea, cuando tú dejas a un niño poner sus propias normas y castigos, hostias, pueden ser tremendos. flipan. Sí, sí, no, pero porque a veces no valoramos en realidad la capacidad que tiene el niño de tomar decisiones, ¿no? Y por eso ahí lo de la libertad. Si tú a un niño le das libertad, pero no libertinaje, puedes darte cuenta de que es capaz de crear un entorno mucho más en orden y mucho más disciplinado de lo que creemos, ¿no? Que siempre manteniendo unos valores y un respeto, ¿no? Que eso es lo que tienen que ir aprendiendo según las diferentes etapas y edades de desarrollo del niño. Y de eso se trata, ¿no? De tratar la disciplina no como antiguamente nosotros teníamos la idea de disciplina como obediencia, ¿no? Como algo arbitrario, es decir, tú hacías lo que el otro te decía que hicieses y ya no había otra opción, ¿no? No, hoy en día la disciplina se trabaja más como un proceso de aprendizaje donde se tiene en cuenta la voluntad
del niño a la hora de querer tomar decisiones y hacer cosas, y para ello es muy importante establecer esos límites y esas reglas y ese orden en el aula. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, María Montessori habla que este proceso de voluntad, de aprendizaje, pasa por diferentes niveles, ¿no? De etapas del niño, y que no esas etapas son lineales. A veces un niño se puede encontrar en unos grados de obediencia o de disciplina y otras veces en otros. Por ejemplo, hasta los 6 años el niño en realidad no tiene una claridad de lo que es la disciplina, porque hasta los 6 años el niño lo que está haciendo es repitiendo comportamientos que ve de otros, y a través de ese comportamiento el niño parece que se mueve, ¿no? Pero no entiende todavía el valor, ¿no? de por qué hacerlo. Es a partir de los 6 años en adelante que el niño ya se da cuenta del valor de por qué hacer ciertas cosas, produce pues unas reacciones u otras, ¿no? Es decir, si yo recojo la mesa, sé que voy a ayudar, sé que yo me siento bien, pues un valor que a ti te hace sentirte bien, pero al mismo tiempo sé que ayudo también pues que la clase esté en orden y que a los demás estén también contentos y que la profesora esté contenta porque sabe dónde están los materiales. Es decir, se establece una serie de normas y de reglas que el niño va entendiendo según va pasando el tiempo, que le vienen bien a él, pero también vienen bien a los demás. Y eso que estás diciendo, perdona, me recuerda un poco a cuando yo veía, a lo mejor la comparación es un poco desacertada, pero me recuerda cuando veía lo de El encantador de perros, ¿no? Que él decía, no, si yo no vengo a educar al perro, vengo a educar al dueño sobre cómo tiene que criar al perro. Y es que es verdad que hay muchas cosas de las que tú nos recomiendas o nos pones sobre aviso en esta sección, ¿no? Y alguna es como la de les tienes que dejar que ellos te ayuden o tienes que dejar que ellos hagan ciertas cosas, por ejemplo, cosas básicas, que se pongan los zapatos solos, que se pongan la mochila, se la preparen solos, tal, porque eso les da una autonomía, les da una autoestima, les hace responsables, tal. Pero es verdad que luego el ritmo de vida que llevas y otras veces tu propia falta de paciencia es en plan de, mira, va, te pongo yo el tupper, te pongo la zapatilla, te pongo la chaqueta, pero vámonos corriendo de casa, ¿no? Y al final, como que parece que esas prisas no dejan que tú les des esa autonomía, que siempre nos lo recalcas tú, pero que es verdad que luego... por eso, no, quiero decir que está bien que nos lo recuerdes, porque es verdad que ahí muchas veces está la solución. Sí, no, está claro que el ritmo que llevamos hoy en día, pues no siempre, pero nos pasa a los adultos y nos pasa a los adultos con los niños. Es decir, si es que siempre hablamos de lo mismo, que tendríamos que cambiar tantas cosas, ¿no? Para vivir a otro ritmo, ¿no? De cubrir realmente las necesidades reales de nosotros, pero bueno, sí, la idea es eso, recordar, y bueno, se trata que la disciplina yo la hablo ahora desde un centro educativo, ¿no? Que tiene en cuenta ya una vez que el niño llega al colegio, ¿no? Y se encuentra en su espacio, cómo haces que ese niño que va a estar 8 horas allí trabaje este proceso de disciplina que no es innato, sino que se aprende y que se va a ir evolucionando a lo largo de los años de diferentes formas. Y volviendo un poco a lo que estaba diciendo, estaba hablando como de los varios niveles de disciplina. El primero es el pequeñito, de hasta los 6 años, que realmente no tiene conciencia del valor de las cosas hacia los otros. A partir de los 6 años, ya cuando el niño empieza a socializarse mucho más, a tener más independencia, a asumir que hay otros comportamientos y otras responsabilidades, aparece la disciplina, ¿no? Por decirlo así. Se da cuenta de que si él hace algo porque le gusta, pero también tiene la respuesta del otro, ¿no? Y empiezan a haber unos comportamientos donde entre ellos se empieza a desarrollar la disciplina. Pero María Montessori habla de una tercera disciplina, un nivel un poquito más allá, que es la capacidad que ya tiene el niño, ya no solo de entender el valor que tiene de hacer las cosas por sí mismo y por los demás, sino que es capaz de, por decirlo así, lo estoy resumiendo, pero es por decirlo así, como de anticiparse hacia ciertas cosas, es decir, darse cuenta que ciertos comportamientos que voy a hacer yo van a beneficiarse a mí, van a beneficiarse a los demás, y no hace falta de que un adulto u otra persona me lo tenga que decir, porque yo ya lo tengo integrado y reacciono y actúo ante ello. Ejemplos.
Pues, por ejemplo, en un aula, tu niño tienes en libertad de movimiento, decidiendo qué material tiene que trabajar, no tiene que trabajar, o cómo tiene que organizarse en el aula para hacer las actividades. Un niño que ya tiene una disciplina bastante integrada con las normas, pues es capaz de él mismo decidir, por ejemplo, de una forma espontánea, comportamientos que van a ayudar, por ejemplo, ve en el suelo que hay cosas tiradas en el suelo y él se da cuenta que eso no es lo mejor, pues se acerca, lo recoge y lo pone en su lugar sin tener que decirle a nadie que lo tiene que hacer. Entonces, eso hace que ese niño realmente ya no es que tenga una disciplina interna y una disciplina hacia los demás, sino que se ha dado cuenta de la importancia que eso es para el resto y tiene la madurez para coger y decir, bueno, yo soy capaz de poder solucionar, anticiparme a esto que puede generar un problema y lo hago. Como eso hay muchos ejemplos que se podrían dar en el día a día de un niño, ¿no? Niños que son capaces de anteponerse hacia ciertas cosas antes de que se genere un problema, por decirlo así, a través de una disciplina. Para eso tienen que conocer bien las reglas, las normas y estar en un ambiente donde le dejen pues que actúe, se mueva y se desarrolle para encontrar ese tipo de situaciones de aprendizaje, por decirlo así. No sé si me he explicado bien un poco. Te explicas muy bien y yo no sé. Lo he dicho un poco general, pero hay miles de casos y ejemplos que diariamente el niño está de una forma natural, innata, pudiendo trabajar su disciplina, sin tener que estar diciéndole a la persona qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, pues en alguna de esas vueltas del diablo de Tasmania, a ver si lo paro, y alguno de ellos, y veo, porque para mí, de verdad, buenísimo, y es ciencia ficción. Aquí yo es que, o sea, Claro, es que yo... No es ciencia ficción, ¿eh? No, a veces no... Ya lo sé. No, sí, pero si tiene un trabajo... O sea, no es lo mismo un niño en tu casa, y yo soy la primera, que mis niños en casa no es igual que los niños en un centro educativo. En un centro educativo, por eso tienes el framework que le llamas, ese marco, ¿no? Donde se establece una serie de normas, tal, que el niño las entrega, las conoce y las empieza a entender en grupo, y ahí empieza a funcionar de diferentes formas, se comporta de diferentes maneras. ¿Qué vas a decir, Paco? No, digo que si ya es difícil y cuesta mucho esfuerzo conseguir que el niño haga ciertas cosas de disciplina, digamos, que tú le estás guiando, imponiendo o enseñando, conseguir que sea el propio niño, porque claro, Rocío lo ha pintado como es una situación idónea, que si se consigue, pues es para ir por la vida dando palmas, pero claro, el trabajo que tiene que suponer y la disciplina y el rigor, que consigas que el niño sea el propio, que entiende las normas que tiene que establecer y que tiene que seguir y tal, tiene que ser increíble. A mí me da un poco de miedo esto que cuenta Rocío, de que muchas veces esta idea tan fenomenal de que le das una libertad al niño y el niño establece unas normas de disciplina, muchos padres lo van a coger solo por el lado de qué bien, le doy una libertad al niño. No, lo ha dicho Rocío, ha dicho, no es lo mismo libertad que libertinaje, o sea, lo ha explicado. Claro, pero es una manera que te apetece mucho creerte el mensaje para pues desentenderte también de la responsabilidad, decir, bueno, es que si el niño no lo consigue tienes que estar encima de él. Supongo que esto no es un trabajo de que le digas... Pero por eso están los límites. Sí, pero sí que se dan, ¿eh? O sea, tú marcas los límites, y lo marcan los límites. Claro, pero exactamente, tienes que marcar los límites. O sea, al final sí que estás ahí encima del niño estableciendo unos límites para conseguir que el niño tenga esa libertad para adquirir disciplina. ¿Me explico? Sí, no, claro. O sea, nada sale sin muchísimo esfuerzo. No, pero los límites los tienes que marcar y eso está claro. Lo que pasa es que hay muchas formas de marcar límites y es algo que siempre uno tiene la discusión, que siempre los límites los puedes marcar tú o los pueden marcar los niños. Sí, pero por eso que es justo la anécdota que he contado yo, cuando te he hecho el inciso, es por eso, porque hacer este tipo de enseñanza que propones tú requiere mucho tiempo y trabajo y paciencia, ¿sabes? Porque lo fácil es o hacerlo por el mando directo o al final hacérselo tú porque ya te desesperas. Pero claro, para conseguir que lo haga de ese modo, por decirlo así, como un descubrimiento guiado que llamamos en el deporte,
Es mucho más el laborioso, doble, tienes que claro, tener de estar paciencia. encima. Pero, Es un por rollo ejemplo, señor Miyagi, es un rollo mira, señor Miyagi. Sí, yo te entiendo, pero hay un ejemplo muy práctico que eso ayuda mucho y puede ayudar mucho. Por ejemplo, tú en Montessori, una de las reglas que tienes así que son fundamentales es que el niño tiene la libertad de utilizar el material que le dé la gana, pero luego lo tiene que devolver a su lugar donde lo ha encontrado. Tú no sabes la disciplina y el orden natural que genera eso. Es brutal. Y eso hace un marco totalmente diferente a cualquier aula que vayas a entrar en otro sitio. Porque ya solo ese límite, esa regla, que no es que esté diciendo lo vas a hacer porque yo diga que yo lo haga o porque a mí me da la gana que esté ahí el material. No, no, no. Es porque hemos decidido que este material, para que luego otros lo puedan utilizar como tú lo has disfrutado, a el tiempo que te ha dado la gana a ti disfrutarlo como te ha dado la gana, luego otro pueda venir a disfrutarlo. Hombre, en otro aula, Rocío, también se hace esta explicación. No se impone, yo soy el profesor y recoges ahora mismo. O sea, esto no hace falta que sea Montessori para que le expliques al niño que recoja, No, para que claro, luego encontremos pero el Paco, material, no te estoy etcétera. diciendo que sea solo Montessori, te he dicho un ejemplo de cómo en una aula Montessori puedes poner un límite hacia esa libertad y te ayuda para generar esa disciplina. Un ejemplo, pero que seguro hay muchos más ejemplos y en muchas, y de hecho he empezado diciendo que por suerte hoy en día en muchas escuelas ya se están haciendo y se trabaja la disciplina y los límites y el orden de una forma muy diferente a como a lo mejor lo vivimos nosotros en nuestro aula. Es decir, no estoy diciendo que sea solo Montessori, yo hablo de Montessori porque es lo que más conozco, pero reconozco que por suerte hay muchas escuelas que ya lo están incluyendo de una forma mucho más pues de la forma que estén intentando explicarlo, como siempre ocurre, y siempre lo digo, seguramente esto... que en el aula de tu clase, de tus niñas, las niñas tienen una disciplina mucho más natural No, si no digo... nosotros. Exacto. Espera, Pedro, antes de que nos cortes. Sí, Venga. yo me estaba refiriendo, sabéis que esta semana hemos estado ahí con el WhatsApp y Alo, a raíz de un tema que estábamos hablando, lo había explicado muy bien diciendo, no me refiero a esto en concreto, pero que claro, los padres a veces ven una puerta abierta cuando te están hablando de la libertad, no sé qué, y estás confundiendo el no poner límites con el darle una libertad completa a los niños en aras de esta, ¿no? De no voy a decirle que no voy a quitarle libertad y tal. No, claro, yo creo que queda claro que no es ese tipo de total libertad y bueno, no es lo que dice Rocío tampoco. De todas formas, como siempre pasa y siempre lo digo, este tema, como nos toca a todos o casi todos de lleno, mucho debate. Hay que hacer un monográfico de 6 horas en el que hablemos de crianza, de educación, de niños y niñas Pero yo hoy creo que, no da yo tiempo creo para que más. más que debate da para ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas, sí. Un consultorio, pues eso, oye, es que Rocío da para eso, perdón por el atrevimiento. Rocío, tú es que das para que haya un tipo consultorio de estos que llama a alguien. Pues es que mi hijo ha hecho esto, ¿cómo tendría yo que abordarlo? Y entonces tú le explicas, oye, ¿cómo lo cuidado, hago? No, porque yo tampoco tengo si yo no soy, ojalá, si supiera yo todo, vamos, no estaría aquí, estaría Google. Hay un pedagogo que salía en la SER y decía, yo antes de tener hijos conocía 7 formas diferentes de educarlos. Dice, ahora tengo 7 hijos y no sé ni una, ya no sé ninguna que funcione. Ese no será el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, luego lo busco. Yo reconozco que hoy dije, ¿qué hablo hoy? ¿Qué hablo? Capdevila. No te has equivocado, no te has equivocado.